Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué lindo poder estar adorando a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. El poder ver lo admirable, lo amoroso, lo grande que es Él. Y quiero que me acompañes a orar antes de abrir la palabra del Señor, ahí donde estás. Señor, te pedimos que al abrir tus escrituras, al abrir tu palabra, seas tú mostrando a Cristo, Señor. Seas tú revelándote con poder a través de lo que tú quieres que se diga el día de hoy, Señor. Padre, líbrame de decir algo que esté desapegado con lo que tú querías que se enseñara al estudiar este pasaje, Señor. Confiamos en tu Espíritu Santo, en que va a preparar nuestros corazones, Señor, que nos va a llevar a la acción para poder ser fieles y querer, anhelar, predicar a Cristo, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que va a ser muy lindo que podamos tener esta práctica de traer la Biblia física, y no solo eso, sino que podamos traer resaltadores, marcadores, para que palabras que resaltan del pasaje las podamos marcar y las tengamos bien en claro. Y es lo mismo que puedes hacer si tienes la Biblia en el celular. Así que vamos, saquen sus Biblias por favor, y vamos a Hechos 17. Vamos a leer del 1 al 15, pero vamos a ver estas dos escenas que contiene este pasaje. Así que vamos a ver la primera escena. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, eso es para resaltarlo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta primera escena que estamos viendo. Y a manera de introducción, quiero comentarte algo que me pareció muy, muy curioso. Y es que una vez me acuerdo que estaba yo viendo una película con mi esposa, y yo estaba fascinado viendo una moto así, perfección total en la escena. Y cuando volteo, mi esposa Dan estaba un mar de lágrimas. Y yo dije: ¿Qué pasó? Ella estaba enfocándose en lo romántico de la escena y yo no podía dejar de ver ese motor tan potente. Y me causó curiosidad ver cómo una misma escena puede producir 2 reacciones diferentes, 2 respuestas diferentes. Inclusive, a ver, no me dejen solo, ¿quién vio el Rey León? Ok, casi todos. Me acuerdo cuando venía la escena de cuando mataban al papá y ya empezaba el nudo aquí en la garganta y yo me ponía tenso para no llorar y volteaba a ver a mis hermanas y ellas como si nada viendo y dije: Señor, ¿no tienen corazón o qué? Es como, ¿por qué yo estoy conteniendo el llanto? Y ellas como si nada viendo la película. Me sorprende cómo una misma escena puede traer respuestas tan diferentes. De hecho, estamos celebrando el Domingo de Ramos. Y es una escena donde también produjo sentimientos, respuestas, reacciones encontradas. Tenemos a los que estaban diciendo: Hosana al hijo de David. Y tenemos a otros que se estaban preocupando por la llegada de Jesús, por lo que representaba. Tenemos otros que reaccionaron como: ya nos van a librar de los romanos. Fíjense cómo una misma escena tiene diferentes respuestas. ¿Qué es lo que estamos viendo?
En esta escena ya tenemos a Pablo, Silas y Timoteo que están en Macedonia. Ellos están en Macedonia, específicamente en la ciudad de Tesalónica, una ciudad portuaria, grande, prominente, de influencia. Y aquí es donde se va a desarrollar toda esta primera escena. Y como idea central, por eso quiero que nos enfoquemos hoy en que cuando predicamos fielmente a Cristo a través de las Escrituras, Dios nos usa para transformar vidas. La voy a repetir una vez más. Cuando predicamos fielmente a Cristo a través de las Escrituras, Dios nos usa para transformar vidas. Por esta razón, como primer punto, vamos a ver que necesitamos exponer las Escrituras fielmente. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta primera escena? Vemos al apóstol Pablo que llega y como si fuera su estrategia de predicación, llega a la sinagoga. Llega primero a los judíos, a anunciarles el evangelio a los judíos. ¿Dónde se van a juntar judíos a estudiar las Escrituras? En la sinagoga. Entonces él busca esa oportunidad de dónde poder predicar las Escrituras fielmente. Es interesante que Lucas nos da un aspecto a resaltar ahí. Él nos está diciendo que por un lapso de 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, Pablo estuvo discutiendo con ellos, basándose en las Escrituras, estuvo explicando y presentando evidencia. Ahora, no nos desviemos con la palabra discutiendo. ¿Cómo que llegó a pelear con ellos? ¿Llegó a defender su punto? ¿Llegó a echarles bronca, como decimos aquí? La palabra discutir, que está en el original, habla de un razonamiento lógico, un debate. Como si yo llegara ahorita a predicarles de Cristo y por 3 días de reposo, por 3 semanas, yo me dedicara a estarles explicando a Cristo en las Escrituras, discutiendo acerca del Mesías, que este Mesías es Jesús, dando evidencias. Y vemos cómo Pablo, como si fuera un juicio, está presentando su argumento. Y no solo eso, sino que tiene defensa de ese argumento. Él está defendiendo y me asombra cómo también podemos ver eso en 1 de Pedro 3:15. Pedro dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con, ¿qué dice? Mansedumbre y reverencia. Yo me imagino que esto era la actitud que Pablo estaba teniendo al predicarle a los judíos. Con reverencia, con mansedumbre, les estaba diciendo, a ver chiquito, mira, lo que estás leyendo es Jesús. Ese que estás estudiando en las Escrituras, estás leyendo Isaías. Bueno, este es Jesús, es el Cristo. Esa era la misión que Pablo tenía, porque él estaba predicando fielmente las Escrituras. Le estaba mostrando a Cristo. Él les explica, pero no solamente les explica, les da evidencia. Le está diciendo, mira, están todas estas evidencias sólidas de que ese Mesías que tú esperas ya vino. Y no solo eso, fue crucificado, pero él venció a la muerte y resucitó al 3er día. Él está diciendo en la palabra, esta palabra que podemos resaltar también en nuestras Biblias, dice que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Es lo que estaba diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, porque era necesario. Recordemos que Jesús no vino a traer paz entre los romanos y los judíos. Ese no era el objetivo. El objetivo de Jesús era venir y traer paz entre Dios y el hombre. Reconciliación entre un Dios puro, santo, perfecto y un hombre con naturaleza caída, pecaminosa, digno de merecer la muerte por causa de nuestro pecado. Él está haciendo esta consolidación entre lo que el Antiguo Testamento dice y presenta con la realidad de Jesucristo y cómo Él cumple a la perfección todo el plan del Padre. Era necesario eso. Ahora imagínate la escena, estamos en la sinagoga y de repente todos los judíos aprendiendo y diciendo, wow, es real. Jesús es el Cristo.
Ahora, no sé tú, esto es suposición mía, claro, no viene en la Biblia. Pero me imagino uno de esos judíos que, así como haciéndose chiquito, porque él había gritado, crucifíquenlo, él es un falso. Y haciéndose chiquito diciendo, wow, tal vez viendo su error, en su corazón revolviéndose todo por él haber dicho que crucificaran al Hijo de Dios. Y viendo su corazón totalmente quebrantado de ver la realidad por la exposición fiel de las Escrituras. Pero qué lindo que el Señor no nos deja en esa condición que podemos sentir cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado. Qué lindo que el Señor no nos deja ahí tirados en nuestra condenación, sino que aún de nuestras fallas, de nuestros pecados, el Señor muestra su gracia, su amor. Y Pablo les dice, sí, aunque tú fuiste esta persona, el Señor murió por los pecados de la humanidad. El Señor hizo esto por obediencia al Padre. Era necesario que esto pasara. Era necesario que padeciera y que resucitara de entre los muertos. Y es que las Escrituras siempre van a afirmar la deidad de Cristo. Y los suyos siempre van a creerla. Es irresistible para alguien que es hijo de Dios no tener indiferencia entre las Escrituras. Siempre que la Escritura es abierta para los suyos, va a ser algo irresistible poder anhelar, profundizar en la palabra. Porque cuando predicamos fielmente a Cristo en las Escrituras, nuestras vidas son transformadas y vamos a ver algunas de las reacciones que produjo la exposición fiel de la palabra. Hasta ahora vemos cómo en esta escena, primera escena, vemos cómo la protagonista es la palabra de Dios. Y ante la exposición y predicación de la palabra de Dios, tenemos respuestas. Y es muy curioso porque vemos una respuesta positiva en el versículo 4 y 9. Vemos como consecuencia, y quiero que te acuerdes de la introducción que te dije, porque vimos que una escena podía producir sentimientos diferentes. Pero ahí estamos hablando de emociones. Pero aquí el Espíritu está provocando reacciones, está provocando respuestas el Espíritu. Vemos que una respuesta fue que ellos creyeron el mensaje. Ellos creyeron el mensaje. No solo eso, sino que trajo unidad entre diferentes culturas. Vemos esa unión, unidad entre los judíos que estaban ahí, los griegos temerosos del Señor, gente prominente, mujeres principales que estaban ahí nombradas. Vemos esa unidad entre diferentes culturas, estatus socioeconómico, pero también hay algo que nos deja ver en esta primera escena, y es que hay una persecución para Jasón y los hermanos que estaban con Jasón. Vemos en esa porción de esa persecución cómo la respuesta del Espíritu fue a permanecer, padecer valientemente la persecución. Ahora, no nos dice que Jasón estaba en la sinagoga predicando con Pablo, pero sí nos dice que estos eran creyentes, que estos se identificaban con Jesús. Entonces, fíjate qué interesante. Aunque no estaban ellos, o no nos dice la palabra que estaban en la sinagoga predicando, aún así tuvieron que padecer por el Evangelio. Injustamente porque ellos acusaron, injustamente porque querían hacer este alboroto con la ciudad. Sí, pero padecieron por el Evangelio. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a padecer por el Evangelio porque te identifican con Jesús como tu Rey, como tu Señor? ¿Estás dispuesto a que porque dices, porque confirmas ante la gente que Jesús es el Rey, tu Señor, eso te pueda llevar a padecer por el Evangelio? Te lo comento porque muchas veces algo que es predicado aparentemente de la Biblia, pero que no es fiel a la Escritura, te puede llevar a escuchar cosas como que acepta al Señor Jesucristo para que todo te vaya bien en la vida. Si quieres que tus finanzas mejoren, es porque no estás siguiendo la palabra. ¿Qué tantas cosas te están predicando, a veces aparentemente desde la Biblia, pero que solamente tienen que ver con tu éxito personal o con llegar a la mejor versión de ti mismo?
La palabra no se trata de eso. La palabra se trata de Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo, a la obra de Jesucristo. Así que quiero ponértelo como un ejemplo. Imagínate que estamos recibiendo misioneros y tú aquí al día de hoy los recibes y los hospedas en tu casa. Y de repente, por hospedarlos en tu casa y por dar testimonio de tu fe, llegan, entran a tu casa, rompen todo, te llevan a la cárcel solamente por hospedar a personas que están predicando la palabra de Dios. Y no solo eso, te encarcelan, te golpean, te maltratan. A veces, no nada más las personas que estamos predicando o siendo misioneros son los que padecen por el Evangelio. Todos los que somos creyentes, de alguna u otra forma, vamos a padecer por el Evangelio. Eso es más congruente con lo que estamos leyendo aquí. Pero la respuesta del Espíritu Santo en nosotros es quien nos va a llevar a permanecer firmes ante cualquier tipo de persecución. Nos va a mantener unidos en medio de esa persecución. Porque fíjense cómo en el versículo 9 habla de que hubo una cooperación de ahora estos creyentes. Ellos pagan una fianza y sueltan a Jasón y a los hermanos. Vemos generosidad ahí, vemos unidad como respuesta. Pero ¿qué hay de la respuesta negativa de los que se están oponiendo? Más adelante lo vamos a ver, pero se están oponiendo a las Escrituras. En el versículo 5 y 8 nos empieza a relatar, dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad. ¿Qué nos deja ver de primera instancia? Un corazón envidioso. ¿Qué es lo que tenían como envidia? ¿Qué pasaba con ese corazón orgulloso? No solo eso, o sea, imagínense esta imagen, los judíos, los religiosos, los puros y santos, vestidos de pureza y de santidad, con tal de satisfacer el deseo de envidia de su corazón, fueron capaces de aliarse, de cooperar con los hombres malvados, con estos hombres que obviamente su corazón estaba tan alejado de Dios. Y fíjense qué nos revela eso, que el corazón de estos judíos no estaba tan diferente al corazón de estos hombres malvados. No era tan diferente. Vemos esa acusación injusta y falsa, pero es interesante porque en medio de esa acusación que hacen, dice en el versículo 6, ve, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué notan ahí en esa parte? Fíjense cómo estos hombres malvados, al escuchar lo que estaba argumentando Pablo, era tan clara y tan específica la predicación fiel de la palabra de Pablo, que hasta estos hombres malos reconocieron que Jesús es el rey. Intentando dar un argumento torcido, una mentira para con las autoridades, ellos entendieron el mensaje de que Jesús es rey, pero no lo abrazaron. Ellos no lo abrazaron, porque cuando predicamos fielmente a Cristo a través de las Escrituras, Dios nos va a usar para transformar vidas. Y vamos a pasar a la escena 2, donde ahora vemos la reacción de los de Berea. Y dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles. Si quieres resaltar esa parte es importante. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fueran hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas
y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible, se fueron. Estamos ahora viendo una escena número 2, que si bien comparte muchos detalles de lo que está pasando en la primera escena, vamos a poder ver respuestas diferentes. Y es que si queremos predicar fielmente a Cristo a través de las Escrituras y que haya transformación de vidas, necesitamos el punto número 2, que es necesitamos estudiar las Escrituras diligentemente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Menciona la palabra que ellos eran más nobles. Y es que una actitud correcta ante el mensaje de las Escrituras nos va a llevar a ser diligentes con la palabra. ¿Qué estamos viendo? Que Pablo usa la misma estrategia que en la escena 1. ¿A dónde va Pablo? Llega a Berea, a la sinagoga. Otra vez, vamos, yo vine a lo que vine. Vamos a la sinagoga, vamos a predicar el evangelio y vemos esta actitud con la cual reciben el mensaje de las Escrituras. Y hace esta comparación de más nobles que los de Tesalónica. Y esta respuesta en actitud podemos ver que se produjo desde que ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos escudriñaron diariamente las Escrituras. Y aquí quiero preguntarte, porque el día de hoy, en este contexto en el que estamos, yo sé que hay muchas personas que van a tener respuestas diferentes a la predicación de la palabra. ¿Cuál es tu actitud a la exposición de la palabra? ¿La recibes con toda solicitud en tu corazón? ¿La abrazas? De hecho, vas más proactivo y te pones a escudriñar diariamente las Escrituras. Es más, estamos diciendo que toda la Escritura apunta a Cristo. ¿Estás apasionadamente cada vez que abres la palabra buscando a Cristo en las Escrituras? Es interesante porque no solamente recibieron con solicitud la palabra de Dios, no nada más escudriñaron diariamente las Escrituras, nos dice que ellos comprobaron si era verdad lo que Pablo decía. Y es curioso, ¿no? Porque imagínate toda la fama de Pablo que venía predicando. Dice, los que trastornan el mundo ya llegaron acá. Se sabía acerca de lo que venía predicándose, todo el avance de la obra del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos no se quedan nada más con lo que recibieron. Ellos estudian, escudriñan la palabra para confirmar que lo que Pablo estaba predicando era cierto. Y eso me lleva también a preguntarte, ¿cuál es la actitud que tienes cuando nosotros nos paramos aquí enfrente, abrimos la palabra del Señor y predicamos? ¿Te quedas con lo que decimos aquí? ¿O anhelas llegar a tu casa para ver si es cierto lo que se predicó acá? Para buscar relaciones de, claro, por eso esto estaba conectado con esto. Y ¿estás siendo diligente en el estudio de las Escrituras? ¿O solamente te estás quedando con lo que estamos diciendo y solamente recibes? Vemos que parte de esta respuesta positiva es que estos de Berea también creyeron. Pero es curioso porque dice, a causa de esto, dice, por eso, por todo esto que les dije, haber recibido con la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, comprobando que eran así las cosas, por eso muchos de ellos creyeron. También vemos la unidad que se produjo en esta escena con los de Berea. Vemos también en el versículo 14 cómo ellos preservaron la vida de Pablo, Silas y Timoteo para que siguieran predicando a Cristo en las próximas ciudades. Y como les dije que se parecían mucho las escenas, también vemos una respuesta negativa en esta escena 2. Y la primera respuesta es que vemos en el pasaje cómo ellos extendieron su lucha. ¿No se les hace curioso ver cómo los mismos de Tesalónica, es como, ya, supéranos, ¿no? Estos de Tesalónica escuchan que se está predicando en Berea y es como, no, vayamos para allá. Es muy interesante porque ellos dicen que pero cuando los judíos, en el versículo 13, de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar
a las multitudes? ¿Qué los llevó a extender su lucha aún fuera de su propia ciudad? ¿Qué los llevó a esa incomodidad tan grande de seguir su lucha personal? ¿Qué atacaba la palabra? Porque no dice que estaban en contra de Pablo, sino de la palabra proclamada de Dios. ¿Qué los estaba atacando de la palabra? ¿Qué atacaba la palabra que era como, oh, no puedo estar en paz si no hago un alboroto para frenar a esos que están trastornando el mundo? Y es que la palabra de Dios siempre va a atacar nuestra carne. La palabra de Dios ataca nuestra carne, y no solo eso, sino la comodidad con mi pecado. Podemos llegar inclusive hasta enfurecernos con las Escrituras, porque tanta luz no nos va a dejar estar cómodos con nuestro pecado. Tanta luz que es expuesta en la palabra hace que no podamos cohabitar contentos y tranquilos y como si nada hubiera pasado con nuestro pecado. Te quiero preguntar, ¿hasta dónde puedes llevar tu lucha personal por tu justicia? Defender lo que ataca las Escrituras de tu vida en lugar de someterte y rendirte al poder de las Escrituras del Evangelio de Cristo. Nos está hablando explícitamente de que ellos estaban en contra de la palabra de Dios. Y aquí hago una pausa porque muchas veces venimos, nos sentamos, escuchamos y decimos, uy, qué horribles son los judíos envidiosos. Pero, ¿cuántas veces nosotros no estamos siendo enemigos de las Escrituras con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos? Porque si Dios dice que su palabra es verdad, entonces cada vez que nosotros abrazamos algo que no es la palabra de Dios, abrazamos la mentira. Y eso nos pone en una situación de opositores en contra de Dios. Cada vez que yo digo mi criterio es mejor que el que está en las Escrituras, yo estoy siendo un opositor de la palabra. Yo estoy siendo un opositor de Dios. ¿De qué forma te has puesto en contra de las Escrituras? ¿Qué puedes ubicar en tu vida que tú lo has puesto como más importante que la sujeción perfecta de tu vida por el Espíritu Santo a la palabra del Señor? Negándote por completo a ti mismo y confiando que es por el Espíritu Santo, solo por Él, que tú podrías hacer y tener estas respuestas que el Señor está proveyendo por medio de su Espíritu. ¿De qué formas te has puesto en contra de las Escrituras? Tal vez buscando tu propia justicia. Cuando te provees lo que crees que es justo para ti, en lugar de descansar en la provisión perfecta de Dios. Cuando abrazas tu pecado y no lo confiesas. Si eres enemigo de la palabra, eres enemigo de Dios. Oye, pero yo soy cristiano, vengo todos los domingos, estoy sirviendo en todas las áreas posibles, de hecho disfruto demasiado la alabanza. Sí, pero si en tu corazón, algo que no se ve externo, pero en tu corazón aborreces a tu hermano, no somos diferentes de estos judíos envidiosos. Si en nuestro corazón solamente anhelamos buscar nuestra justicia o defender nuestro punto, defender nuestro pecado, no somos mejores que ellos. Es más, si no quisiéramos las consecuencias de ser un seguidor de Jesús, no importa toda la apariencia externa que tengamos, porque Dios ve el corazón. Pero cuando Cristo se nos predica y la palabra impacta directamente a nuestros corazones por el Espíritu, el Evangelio de Cristo es irresistible para los que van a ser suyos, para los que son suyos. Por eso es necesario que prediquemos fielmente a Cristo a través de las Escrituras para que Dios nos use a cada uno de nosotros para transformar vidas mediante el poder del Evangelio. A veces, así como en estas respuestas positivas, puede que nuestro proceso, el proceso en cada uno de nosotros, sea distinto. Pero tanto los que discutían como los que escudriñaban, al final creyeron en la verdad de Cristo, porque es el Señor quien determina el resultado. Es el Señor
quien a final de cuentas va a dar el fruto que Él quiere. ¿Cuál va a ser el día de hoy tu actitud frente a las Escrituras y a la predicación de Cristo? ¿Cuál es tu actitud frente a lo que se está predicando? ¿Vas a actuar como los de Berea y vas a decir, sí, me interesa, quiero conocer más de este Cristo, queremos conocer de este Jesús que estás predicando? ¿Una actitud enseñable, humilde y proactiva como los de Berea? ¿O vas a tener la actitud de los de Tesalónica? A ver si me convences lo que dices. A ver, preséntame más evidencia. Ambos, por la fidelidad del Señor y por el sacrificio de Cristo, por la gracia que se nos fue otorgada y porque no es por nuestras obras, ambos hallan esta salvación en Cristo Jesús. Pero te quiero hacer consciente y responsable de cuál va a ser tu actitud ante predicar fielmente la Escritura. Los de Tesalónica dijeron, convénceme, demuéstrame. Yo veo una actitud pasiva, quizás un tanto orgullosa, no lo sé. Pero gracias al resultado de Cristo, de su obra, es que nosotros podemos descansar en esto que dice Romanos 10, 14, 18. Porque, mis amados, necesitamos predicar fielmente a Cristo, porque solo Él, solo su palabra es quien puede transformar vidas. Dice Romanos 10, 14, 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Pablo vio la necesidad de predicar a Cristo Jesús resucitado para el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Así que si lo que estamos predicando, no nada más aquí, sino en nuestras casas, lo que estamos predicando en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, no está trayendo transformación, quizás no estamos predicando a Cristo. ¿Y qué pasa si por primera vez acabas de venir a este lugar y tú nunca habías escuchado este mensaje? Quiero animarte con esta pregunta, y es que, ¿cuál va a ser tu actitud ante el mensaje de que Cristo es el Señor, de que Cristo es nuestro Redentor, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único medio para poder llegar al Padre? ¿Vas a tener una actitud pasiva, orgullosa, como los de Tesalónica? ¿O vas a tener una actitud enseñable, humilde y proactiva? Porque cuando predicamos fielmente a Cristo a través de las Escrituras, vidas son transformadas. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, nos confronta tanto ver esta situación de que a veces descansamos como si fuéramos el personaje bueno. Y Padre, hay tanta maldad en nuestro corazón, hay tanto pecado, que necesitamos ir a tu palabra, predicarnos a nosotros mismos fielmente a Cristo, porque es lo único que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a tener una actitud humilde, que busca, que anhela encontrar en las Escrituras todo lo referente a Cristo, porque Cristo lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.